Hola a todos y a todas. Nuestro tema de hoy es acerca de los códigos visto desde la perspectiva de la semiótica y con relación a la cultura. Podemos empezar diciendo que con respecto a nuestro universo organizado, cuando nace un bebé lo percibimos como un ser caótico, porque duerme a cualquier hora, hace sus necesidades en cualquier momento, puede comer durante todo el día. Todo esto es porque no ha interiorizado los códigos de su cultura. Por lo tanto, el ser humano habita el universo del cosmos y el universo del caos. De esta manera, podemos decir que códigos son todos los lenguajes o sistemas de signos organizados de carácter convencional que constituyen nuestro entramado cultural. Entonces, codificar es darle valor a cada elemento. Esos valores pueden ser nombrar, enumerar, conceptualizar, entre otros. Por ejemplo, los mitos de origen fueron necesarios en cada región, ya que esto les permitió establecer un orden a sus matrices culturales. Una constante de dichos mitos es que pasan del caos al orden, pasan del mundo caótico entrópico al mundo organizado. Y eso lo pueden representar simbólicamente de modo distinto. Por ejemplo, el caos para algunas culturas era la oscuridad, en otras culturas era el frío, en otras culturas era lo inseparable, en otras culturas eran las aguas quietas. Y cuando se hace el tránsito al orden, al cosmos, entonces el orden, el principio de orden era la luz, era la separación, también podría ser el calor y así sucesivamente. Así podemos notar que el modo como concebimos nuestro mundo no es más que un proceso de codificación. Por ejemplo, en el taoísmo chino, su visión se representa a través del dualismo. Se simboliza a través del yin y el yang, que son dos fuerzas opuestas complementarias que generan el equilibrio del universo. Entonces es tan válido el bien como el mal, la oscuridad y la luz. También existen concepciones trinarias, como por ejemplo en el caso del cristianismo, que se dividen en Padre, Hijo, Espíritu Santo, o en el caso del hinduismo, que tienen dioses de la creación, de la destrucción o de la preservación. De todo esto se desprende que los códigos permiten la interacción de los seres humanos consigo mismos o con su entorno a través de reglas como modo de reducir el desorden propio de su naturaleza. Los códigos no son más que todos los lenguajes que incorpora el ser humano en su vida. Así podemos notar que en el arte se puede pasar de las reglas representativas con alto nivel icónico a las reglas abstractas, donde lo que se representan son solo signos gráficos sin ningún tipo de iconicidad. Para poder entender cómo funcionan los códigos tenemos que pensar primero en un sistema sintáctico. En este caso es un sistema de signos que están regulados por una serie de gramáticas, las cuales constituyen su modo de interacción entre dichos signos. Vemos aquí que la tabla periódica está hecha de colores, de cuadros, de números y de letras. Por ejemplo, este sistema sintáctico que permite interpretar el tiempo que dura una nota está constituido por palabras, por gráficos y por números. Aquí tenemos un sistema sintáctico de señas. Aquí tenemos un sistema sintáctico hecho por pictogramas. Este está hecho de ideogramas. A estos sistemas sintácticos los tenemos que correlacionar con un sistema semántico. ¿Qué significa esto? Que cada elemento que constituye dicho sistema, los colores, los cuadros,
se le atribuye un valor. Y entonces los valores, que tienen que ser como los significados, estarían ligados, en el caso de la tabla periódica, de qué tipo de elementos químicos tienen, cuál es el número atómico, o por ejemplo qué configuración de electrones lo constituye, sus propiedades químicas. A estos sistemas sintácticos, como por ejemplo los signos que constituyen o representan la música, estarían representando en su sistema semántico, como por ejemplo la nota, el tono, la velocidad, la escala. Vamos a revisar este caso particular de la clave Morse, que eh, representa otro sistema sintáctico. En este caso, cada uno de esos signos representa el abecedario o representa el sistema numérico. Y se puede, digamos, relacionar a un sistema semántico o de significado en la medida en que cada signo se traduzca a las letras o los números a la cual corresponde. La razón de ser de un código es su capacidad de establecer orden. Miremos, por ejemplo, cada uno de estos signos que constituyen el sistema de puntuación de los textos. Es solamente imaginar que si no existiera, entonces los textos se leerían con mucha ambigüedad o según las necesidades nuestras, ¿sí? Pondríamos la coma donde la necesitamos, el punto, en fin. Entonces, reflexionando acerca de la capacidad de orden que tiene que generar un código, es mirar, por ejemplo, cómo un signo de interrogación nos indica que lo que se está haciendo es una pregunta y no una afirmación, o un punto que dependiendo donde esté señalado, vamos a poder inferir si el párrafo acaba, si llega un punto seguido o una oración nueva, en fin. Lo que tenemos que tener claro es precisamente la capacidad de orden que genera un código. Cuando un código no genera esto, entonces deja de funcionar. Todas las señales que nosotros vemos en nuestro entorno urbano, en las vías, en los centros comerciales, en los distintos espacios exteriores, si nos damos cuenta, algunas son de color azul, otras son de color amarillo, otras son de color rojo. ¿Qué significan? Que las rojas son de señales de reglamentación. Generalmente están prohibiendo algo. Las amarillas son de prevención. En este caso están indicando si hay un peligro cerca. Y las azules de información, que generalmente están en espacios como centros comerciales, aeropuertos, que le están diciendo a uno dónde queda cada lugar. ¿Sí? Todos los valores que se le atribuyen a cada uno de estos sistemas están relacionados primero a un sistema semántico y segundo a unas reglas de combinación que si, por ejemplo, si tienen un círculo, si tienen un color, si tienen un dibujo, todas estas indicaciones combinadas de diferentes maneras representan una cosa distinta. Bueno, entonces dijimos que ¿qué constituye un código? Entonces mencionamos que en primer lugar existe un sistema sintáctico, en un segundo lugar un sistema semántico y estamos tratando de explicar el tercer elemento que se refiere a las reglas de combinación, que cada uno de estos códigos son sistemas de signos, una serie de signos de diferentes características, los cuales están reglamentando el modo como pueden interactuar, ¿sí? Pero también tienen una posibilidad de combinarse. Entonces, en este ejemplo verbal, nos damos cuenta que hay una relación paradigmática y una relación sintagmática. Aquí, por ejemplo, hay un paradigma de los nombres, todos los nombres habidos y por haber, pero que pertenecen al mismo orden, y también tenemos un paradigma de los verbos. Entonces, todos los verbos pertenecen a esta misma categoría.
¿Dónde está la regla? En el hecho de que las palabras tienen que ir en un lugar muy específico. Si se altera el orden que está reglamentado, entonces se corre el riesgo de desarrollar estructuras lingüísticas incoherentes, ¿sí? Entonces hay que seguir. Pero la otra parte es que permite combinación, es que con esa misma regla podemos combinar diferentes sentidos. Entonces aquí nos damos cuenta que hay una misma estructura sintagmática donde tiene que haber un nombre, un verbo y un nombre, pero combinan las diferentes personas que van a desarrollar las diferentes acciones con sus diferentes nombres al final. Lo mismo ocurre con las prendas que llevamos puestas, ¿sí? No nos vestimos de cualquier manera. Muchas veces queremos desarrollar algún tipo de propuesta estética, pero normalmente la manera como nos vestimos está reglamentada. Hagan de cuenta que cada pieza, las blusas pertenecen a un paradigma, los pantalones, los mochos, las faldas pertenecen a otro paradigma, los vestidos cortos, largos, enterizos pertenecen a otro paradigma y las reglas estarían ligadas a qué se combina con qué cosas. Entonces tenemos eh, la posibilidad, primero, eh, paradigmática en este caso, de tener diferentes elementos y las reglas sintagmáticas, las cuales nos van a permitir ciertas combinaciones según la regla, y es ahí donde nosotros podemos generar los distintos sentidos. De esto está constituido un código. Un último elemento que nos permite entender la configuración de los códigos es el tema de los destinatarios, ¿sí? En este caso, para que un código tenga sentido, necesariamente tiene que tener unos usuarios. Dichos usuarios tienen que aprender el código, tienen que aprender dónde usarlo, cómo interiorizarlos, ¿sí? Y en esa medida es que estos pueden ser efectivos. Para terminar, nos debe quedar claro que las culturas están hechas a base de códigos, ¿sí? En la medida en que uno nace y apenas aparece en el entorno, inmediatamente nacemos vestidos de ciertos colores, nos está esperando un nombre, nos está esperando un apellido, nos están esperando unas costumbres y poco a poco vamos interiorizando todas esas reglas de carácter simbólico y por lo tanto de carácter convencional. Reglas que nos van a permitir establecer o garantizar el reconocimiento de las personas que constituyen nuestra propia comunidad, ¿sí? Entonces, el comer está codificado, si bien todas las personas y todas las especies vivas necesitan alimentarse, el ser humano, por sus características culturales, en algunas culturas comen de cierta manera, en otras de un modo completamente distinto. Así también se codifica el cuerpo, se codifica la moral, se codifican todos los comportamientos, se codifica el espacio, ¿sí? Eh, todo lo que requiere de interpretación en ese universo cultural humano está precisamente mediado por los códigos. Ahora los códigos pueden transformarse, algunos pueden durar más, pero hay que recordar que ellos cumplen una función y es la de establecer un orden de interacción dentro de la propia sociedad. Muchas gracias.